En la primera parte de la clase les había dicho que íbamos a responder 4 preguntas. La primera, ¿qué es el pensamiento crítico y cuáles son las nuevas tecnologías? También les dije que íbamos a preguntarnos cuáles son los componentes del pensamiento crítico y qué podríamos aplicar del pensamiento crítico a diferentes contextos y sobre todo en el contexto de las nuevas tecnologías. Ahí pueden ver ustedes que es un esquema que va más allá de la simple memorización, porque nada nos ganamos con tener análisis, explicación, interpretación, inferencia, evaluación, autorregulación, si no combinamos las habilidades y si no comprendemos las habilidades en relación con las actitudes, disposiciones, comportamientos. Entonces, para seguir respondiendo esa primera pregunta, también hablamos de este tema, del tema de las diferentes subhabilidades que podrían ayudarnos a comprender el pensamiento crítico, y que cada habilidad no solamente tiene esas subhabilidades, sino que también se relaciona con emociones, con sentimientos, y por eso también es importante estudiar el papel, por ejemplo, de la retórica en la manipulación de las emociones. Ahí podemos ver que para interpretar es importante categorizar, porque la categorización nos posibilita evitar caer en errores que tienen que ver con la tergiversación. ¿Cómo se podría categorizar? Por ejemplo, como lo hace Foucault, con las teorías de los triángulos. Si ustedes analizan lo que llevamos de la sesión de hoy, hemos intentado categorizar desde varias teorías. Desde los triángulos de Foucault tratamos de categorizar algunos conceptos como verdad, saber, poder, sociedades hegemónicas, sociedades disciplinarias, sociedades de control. Desde el poder también categorizamos el Estado en territorio, población y poder. También hablamos de los tipos de poder: monarquía, aristocracia, democracia, y las tres formas de degeneramiento de esos poderes: tiranía, oligarquía y también demagogia. Miren que la segunda categoría también hemos tratado de hacerla. Hemos tratado de codificar ideas, aunque no tanto en la clase de hoy, sino en la clase anterior, cuando mostramos 2 hechos y 4 interpretaciones. Las interpretaciones de History Channel, de CNN en español, de Russia Today y de Telesur, de 2 hechos históricos como la invasión de Estados Unidos a Irak y la invasión de Rusia al este de Ucrania. Y también en el tema del análisis, cuando hablamos de las falacias, como la falacia de falsa disyunción, hicimos este trabajo de examen de ideas. El tema de los tipos de tesis, de pronto no lo hemos hecho tan explícito, pero
sí hemos mostrado las tesis que están basadas en una retórica prorrusa y en una retórica pro-OTAN o pro-estadounidense. Y acá también hemos hecho comparación entre diferentes enfoques que están a favor de Estados Unidos y también enfoques que están a favor de Rusia. Acá también en la evaluación nos sirve la teoría de las falacias, porque hemos mirado la fuerza lógica de las ideas. En este tema de la credibilidad del emisor no nos hemos metido casi, pero eso lo vamos a trabajar también. La relación entre premisas y conclusiones, si la trabajamos la clase pasada, cuando hablamos de los métodos deductivo, inductivo y abductivo. El deductivo, que parte de una tesis, luego se plantean unos casos y se saca una conclusión de la relación entre tesis y casos. El método inductivo, que se parte de casos, se sacan conclusiones y luego se llega a la tesis o a la regla general. Y el abductivo, que fue el último que trabajamos, en donde se parte de la conclusión, se sacan las reglas y se resuelve el caso. Y finalmente, pues, también hemos trabajado la inferencia cuestionando evidencias. Por ejemplo, tomar el diagrama de Nolan como una evidencia de que Estados Unidos es lo mejor y que el liberalismo y la democracia de Estados Unidos son perfectas. Ahí hicimos ese trabajo de cuestionar evidencias. También hemos cuestionado desde el lado ruso, que no le llaman invasión a Ucrania, sino que le llaman operación especial de ataque preventivo. A veces ni siquiera le dicen operación militar, sino la operación especial de ataque preventivo. Y también hemos propuesto alternativas, no solamente como Foucault, sino también como Fritjof Capra, cuando hablamos del tema del Tao de la física, e igualmente citamos a Nietzsche, citamos a Marx, que son alternativas que se crean en el capitalismo, pero como crítica al modelo capitalista. La deducción de implicaciones la hacemos cuando tratamos de evitar la falacia de falsa disyunción, porque la falacia de falsa disyunción es una implicación falsa que cree que solamente hay dos polos, o sea, que no puede haber un polo intermedio, o que no puede haber un conjunto de países no alineados, como lo llamaban antes, o neutrales, como lo llaman ahora. Y el diagrama de Nolan reconoce la existencia del centro político, algo que también han negado las teorías de la falsa disyunción. Igualmente, en el tema de la descripción de los métodos y los resultados, pues sí nos falta profundizar más en la justificación de procedimientos. Solamente lo hicimos la vez pasada porque justificamos por qué traer un niño de 9 años a una clase de pensamiento crítico en un país en donde la filosofía se empieza a enseñar desde décimo, a los 15 años más o menos. Defensas causales y conceptuales, eso sí lo hemos tenido en ambas clases. El autoexamen todavía no, la autocorrección tampoco, y la reflexión a medias. Entonces miren que acá estamos evaluando nuestro pensamiento crítico desde las mismas habilidades cognitivas y subhabilidades cognitivas del pensamiento crítico. Y acá está el tema que zapoteamos, por decirlo de alguna manera, antes de terminar el primer bloque, que es el tema de actitudes o disposiciones que pueden favorecer o que pueden perjudicar el desarrollo del pensamiento crítico. Acá se distinguen dos actitudes, lo que llaman las actitudes intelectuales y lo que llaman las actitudes mediocres. Y esto también lo vamos a debatir en esta parte, porque se supone que la actitud mediocre es la que está basada en sesgos epistémicos y también
en dependencias o heteronomías intelectuales, y las actitudes de autonomía intelectual son las que más favorecen el pensamiento crítico. Ahorita vamos a profundizarlas, pero primero analicemos las categorías. Si un razonamiento incurre en falacias, podemos decir que son planteamientos heterónomos, probablemente, pero también existe la posibilidad de romper el esquema de actitudes intelectuales que pueden ser heterónomas. Ese es el problema cuando se depende de un modelo. Por ejemplo, si dependiéramos del diagrama de Nolan, nos podrían cuestionar que estamos influidos por una retórica gringa, por una teoría que favorece el imperialismo transnacional. Pero no necesariamente, porque Nolan no habla de países ni de continentes, él habla de conceptos, y son conceptos que se pueden interpretar de una manera que no sea muy forzada. Por ejemplo, podemos decir que hay dos tipos de totalitarismo: un totalitarismo que es nacional y un totalitarismo que es internacional. Entonces, como totalitarismo nacional pusimos como ejemplo a Corea del Norte, y como totalitarismo internacional pusimos como ejemplo a Estados Unidos. Pero ahí también cabría el Imperio Romano, ahí también cabría el Imperio Turco Otomano, el Imperio Mongol, el Imperio Austrohúngaro, el Imperio Bizantino, que es el Imperio Romano Oriental. Entonces, el imperialismo cabe como forma de totalitarismo, más allá de que sea un imperialismo de extrema derecha o de extrema izquierda, o un imperialismo capitalista, feudalista, socialista o progresista, que también lo podría haber. Y acá quiero que analicemos las ideas de un psiquiatra argentino que se llama José Ingenieros, que tiene un libro que se llama El hombre mediocre. Él dice que el hombre mediocre, obviamente quiere decir el ser humano mediocre, o sea que incluye hombres y mujeres. El ser humano mediocre es aquel que tiene actitudes que perjudican cualquier ideal o cualquier, entre comillas, progreso humano. Entonces, él habla, por ejemplo, de la envidia, habla de la soberbia. Dice que la envidia es una enfermedad psiquiátrica en donde una persona sufre el doble: sufre la desgracia propia y sufre el triunfo ajeno, y que la hija de la soberbia es la envidia. Entonces él contrapone a la envidia, a la soberbia, la dignidad, y pone en la mitad el orgullo, porque él dice que el orgullo es cuando alguien se cree lo que es, ni más ni menos, pero que el orgullo tiene algo de soberbia. En cambio, la dignidad, dice José Ingenieros, que no tiene soberbia. Pero se ha hablado mucho de que Colombia está polarizada, de que hay mucho odio, pero el profesor Antanas Mockus, que también fue candidato a la presidencia, que fue senador, que fue alcalde de Bogotá 2 veces, Antanas Mockus nos enseñó unos conceptos muy interesantes para el pensamiento crítico. Nos dice que una cosa es el odio y otra cosa es la indignación. La indignación es cuando protestamos porque nos violan la dignidad. Entonces ahí quiero conectar el pensamiento de José Ingenieros con el de Antanas Mockus. Entonces, hace un año la gente estaba protestando en Colombia. Entonces uno podría decir, algunas personas protestaban con odio y otras protestaban con indignación, y eso podría ser analizado desde el pensamiento crítico.
¿Quiénes protestan con odio? Los que dicen hay que matar la policía, hay que matar un SMAT. Por allí vi un mensaje cerca al jardín botánico que decía algo así como mata a un policía, y eso no es indignación, eso es odio. Muy diferente es decir, denuncia al policía que te maltrate, eso es indignación. Entonces, volviendo al tema de las actitudes hay que evaluarlas también desde unas métricas, y esas métricas se llaman las reglas heurísticas, y esta es la última parte que nos falta para explicar los componentes del pensamiento crítico. Ya tenemos una definición de pensamiento crítico, que es el conjunto de habilidades cognitivas, de actitudes, disposiciones y reglas heurísticas para resolver problemas con argumentos y por vías pacíficas. Esa es la definición que yo les quiero compartir de pensamiento crítico. Es algo complejo, porque es como lo que decíamos la vez pasada, que la línea entre el piropo y el acoso sexual también tiene matices y puede haber ambigüedad. Lo que para una persona es un piropo, para otra es acoso sexual, y eso se vuelve un asunto de lógica difusa. Por eso es tan importante meterle reglas a las actitudes. Por eso esas son las reglas que quiero que pensemos. Esas son las reglas que nos ayudan a pensar cuándo actuamos con odio y cuándo actuamos con indignación, cuándo actuamos con humildad intelectual y cuándo actuamos con hipocresía intelectual. Y básicamente los sesgos cognitivos son la unidad de medición del pensamiento crítico, así como las falacias son la unidad de medición de la argumentación. Los sesgos cognitivos y los estereotipos son las unidades de medición del pensamiento crítico. Esto es lo que nos puede sacar un poco de la subjetividad. Entonces, hay una serie de factores psicosociales que inciden en nuestras actitudes y que pueden favorecer o no nuestro desarrollo del pensamiento crítico. Vamos a empezar por aquí. El tema de la prevención. Rusia, ¿cómo justifica la operación en Ucrania? Ataque preventivo. Estados Unidos, ¿cómo justificaba la intervención en Irak? Ataque preventivo en búsqueda de armas de destrucción masiva. Armas que nunca fueron encontradas. Pero esa estrategia de la prevención les sirvió para empezar a justificar ese millón de muertos que terminó dejando ese conflicto, que también lo pueden ver desde otra retórica como un genocidio. Entonces, aquí está la categoría y aquí están los ejemplos. En estos ejemplos se podría dar esta heurística de la prevención: historias amorosas, historias de pensadores o historias de héroes o de dioses. Ahí se aplica mucho la heurística de la prevención. ¿Cómo se han montado las religiones, por ejemplo? Previniendo la muerte. Bueno, somos seres mortales, como diría Freud en el libro del malestar y la cultura. El malestar y la cultura. Pero como somos seres mortales, tenemos que buscar una religión que nos garantice la vida eterna. Entonces, las religiones monoteístas han sido más radicales con la idea de que hay otra vida.
Lo cual no quiere decir que en las religiones politeístas no haya también un paraíso, un Valhalla, un Ragnarok o algo similar. ¿Qué sería del cristianismo en cualquiera de sus vertientes, del islamismo en cualquiera de sus vertientes, o del judaísmo también en cualquiera de sus vertientes, sin la promesa de otra vida? Serían religiones ateas. ¿El budismo es una religión atea o es una filosofía atea? Buda no es un dios, Buda no es un arquetipo, Buda es un profeta. Por eso varias personas que estudian la historia de las religiones dicen que el budismo es una filosofía. Entonces miren que este tema de las heurísticas es bastante interesante. Analicemos esta, la emoción. Y acá quiero retomar el ejemplo de la compañera que me parece muy pertinente para esta heurística, la heurística de la emoción. Nuestro pensamiento muchas veces está condicionado por una emoción. La emoción puede ser, entre comillas, negativa o positiva. Pero, por ejemplo, si un agente del SMAT violó, torturó, humilló a una joven, eso va a interferir en el desarrollo del pensamiento de ella sobre esa institución. Ella puede ver a cualquier SMAT y ya va a estar a la defensiva. ¿Qué le pasa a las personas? Que las personas actúan por recuerdos que nos dejan las emociones. Por ejemplo, si nos atracaron unos chirretes que visten valija. Entonces, siempre que veamos gente que creamos que viste valija, vamos a tener esa prevención y a la vez esa emoción que nos induce a estereotipar a la persona. En este momento, que está de moda, la rusofobia. ¿Y qué estaba de moda con la caída de las Torres Gemelas? La islamofobia. ¿Y qué estuvo de moda en Cuba? La gringofobia. El pensamiento crítico, desde las reglas heurísticas, estudia las fobias. En Colombia, ¿qué hay? Uribefobia y petrofobia. Hay miedo a Uribe y a sus falsos positivos. Hay miedo a Gustavo Petro y a su supuesto castrochavismo. Entonces, el domingo, mucha gente no va a votar que porque no, es que este argumenta mejor, o este tiene mejor programa de gobierno, o este me parece más atractivo. No, la gente va a votar por miedo. Mucha gente va a votar por miedo. Y eso incide excesivamente, no solamente en la toma de decisiones, sino también en el desarrollo de nuestras habilidades cognitivas y de nuestras actitudes hacia el pensamiento crítico. Por eso aquí está todos los miedos que tenemos en la religión, en la política, en el fútbol, en el enamoramiento. Casi todo lo que decidimos es por algo, porque las heurísticas no solamente determinan nuestro pensamiento, nuestro sistema de pensamiento, sino que las heurísticas también influyen en nuestra forma de comportamiento, en nuestros miedos y en nuestras adicciones también. O sea, no solamente están las fobias, sino que también están las filias. Otra heurística, las asociaciones. En Rusia hay una asociación entre ucraniano nacionalista, ucraniano nazi. Esas asociaciones son las que hacen que Putin justifique su régimen y justifique la operación en el este de Ucrania. En el otro lado, también vemos asociaciones muy parecidas. Asociaciones de que Rusia es imperialista y que nosotros somos los demócratas, los que estamos dentro de lo normal, y que por eso Rusia queda fuera del mundial, por eso hay que bloquear los sistemas bancarios rusos. Entonces miren que las asociaciones también tienen que ver bastante con la toma de decisiones. Les voy a contar una anécdota para ir terminando esta parte. A mi tía
la asesinaron el 30 de noviembre de 1989. Yo estaba muy chiquito, pero yo vi el cadáver de mi tía. Yo tendría como 5 años, entonces yo vi el cadáver de mi tía y estamos a puertas de diciembre. Entonces en el cementerio San Pedro olía a sahumerio, entonces yo siempre asocio ese olor con la muerte de mi tía. Y así pasa también con las enfermedades, con las fobias, con las adicciones. Todo funciona por asociaciones de ese tipo. Y por eso también existen las simulaciones, porque gracias a las simulaciones planeamos e imaginamos escenarios para enfrentar diferentes procesos de seducción, procesos políticos, procesos de negocios, procesos educativos, porque las simulaciones son reglas heurísticas que también influyen bastante en nuestro comportamiento. Y por último está el tema de la investigación, que en la investigación pesa bastante nuestro registro, nuestro empirismo, nuestros análisis, nuestra experiencia práctica. O sea, solamente investigamos aquello que nos interesa. Y por eso, así nuestra investigación sea aparentemente neutral, de todas maneras tenemos algo subjetivo para investigar un objeto y no otro.